hay una nueva camada de gente que hace política sin tener cargos, o esto de hacer política por parte de los jóvenes se ha transformado en para mí una sana costumbre en estos tiempos, ¿no? Seba, ¿cómo estás? Bien, y gracias por la invitación. Sí, creo que lo que viene viviendo la Argentina y que se nota obviamente en nuestra ciudad es que en los últimos años la juventud ha vuelto a participar en política, se volvió a comprometerse, a militar y a identificarse con proyectos colectivos y asumir una identidad de una agrupación, de un partido. Y me parece que es el dato que todos reconocen del kirchnerismo, más allá que guste poco, mucho o nada, pero que ha empujado a que los pibes vuelvan a militar en política, y esto incluso trasciende al propio kirchnerismo, porque qué sé yo, uno lo ve también que de otras expresiones partidarias algo de esto se ve, no con la magnitud que se ve en el espacio nacional y popular, pero creo que es fundamental en términos de presente, de posibilidades de consolidar y profundizar la democracia, y obviamente en términos de futuro de que una nueva generación política protagonice los destinos del país. A muchos, esto que vos relatabas al inicio, cuesta entender que militantes solo con vocación solidaria con los más necesitados o bajo el interés o el horizonte de transformar la realidad, vuelquen sus tiempos y esfuerzo a la política, cuando de la mano muchos de nosotros laburamos para sostener nuestras realidades personales o familiares, y el tiempo y el resto del día le dedicamos a la militancia, a ir a los barrios, al compromiso. Pero bueno, creo que de esto se trata, sentirnos parte de una ciudad, de una provincia, de un país, y creo que por ahí pasa la posibilidad de construir un presente más justo para todos. Vos sabés que escucho algunos absurdos que se construyen. Entonces comparan el setentismo con la actual coyuntura. Yo agradezco que no sea aquella coyuntura y no que sea esta coyuntura y no aquella. Y dice, no, porque los jóvenes antes construían las agrupaciones, no desde el poder. Claro, sí, es verdad, en la década de 60, quien se agrupaba en la clandestinidad. ¿Por qué? Porque si asomaba la cabeza, te mataban. Entonces, afortunadamente en democracia, vuelve la militancia y sin tener que salir partir de la clandestinidad, sino que se puede hacer política bajo el sol, ¿no? Y pareciera que aquello que es bueno se transforma en un desmérito, ¿no? Sí, sí, obviamente en el fondo de esto, de lo que vos planteás, o de cierta estigmatización hacia los pibes que militan, o por momentos demonización de determinadas agrupaciones, lo que molesta en realidad es que los pibes participen en política, que se comprometan, que la juventud en particular, pero la sociedad en general se politice, porque la realidad es que cuando eso pasa, los sectores privilegiados, las corporaciones, el poder económico, ve que sus intereses empiezan a estar en cuestión y hay posibilidades de profundizar las transformaciones. Digo, no en vano se instaló mucho en los 90 el prejuicio de que la política era una mala palabra, una pérdida de tiempo, que son todos chorros, y que eso sigue instalado, digamos, en cierta franja de la sociedad, ¿no? Una antipolítica de asociar siempre lo malo a la participación política, pero de a poco eso lo hemos ido revirtiendo, y creo que la realidad que muchos pibes participen y se comprometan contrasta con este discurso que la política le interesa a unos muy pocos, y sin duda que en el marco de lo que viene pasando del 2003 a esta parte se ha dado un fuerte impulso a la participación de los pibes, fundamentalmente porque vino Néstor primero y después Cristina a demostrar en concreto que la realidad se podía cambiar y que la política es una herramienta de transformación de la sociedad, y me parece que eso hizo que muchísimos volviesen a creer que por ahí pasaba el cambio de una sociedad. Me gustó mucho una frase de Chino Navarro por estas horas, que dice, y a mí me alegró, y yo empiezo a ponderar los cacerolazos en este sentido con el concepto de Chino Navarro. Prefiero que la gente esté en la calle y no en su casa viendo la televisión. Yo creo que es un gran salto. Esa gente está pidiendo protagonizar. O sea, yo no me siento identificado con el 18A, ni vos tampoco, pero digo, esa gente que salió a la calle a manifestarse está haciendo una expresión política, ha salido de
ser pasivo y se transforma en activo en la política. Me parece que es bueno eso, que la gente salga a la calle en vez de ver la televisión. Sí, sí, sin duda, me parece que es un logro, se reconozco, ¿no?, también de estos años de la política argentina y de una vitalidad que la democracia no tenía desde antes del 2001, ¿no? Me parece que el 2001 y después el 2003 marcan estas inflexiones donde la sociedad vuelve a ocupar el espacio público, a expresarse, a organizarse y a manifestarse en función, obviamente, de sus ideas y de sus proyectos políticos, pero digo, fines de los 80 y en los años 90 la política solo pasaba por los sets de televisión y el resto de la sociedad éramos espectadores de lo que los distintos políticos decían en los canales de los medios hegemónicos, ¿no? Sí. Me parece que lo que marcan estos años es que, bueno, la sociedad se vuelve a manifestar y me parece que eso siempre redunda en beneficio de toda democracia, digo, y con esta salvedad, estemos no de acuerdo, digamos, lo importante es que se garantice que cada ciudadano y que cada compatriota pueda expresar su idea. Me parece que eso ya es un piso del cual sí como sociedad debemos ser capaces de defender para no dar nunca más un marcha atrás en este aspecto. Claro, porque yo veo un grado de madurez que, por ejemplo, no vimos en Venezuela en estos días, de una posición salvaje que generó más de una decena de homicidios. Sí. O sea, una oposición homicida. Digo, acá, bueno, no hay fuerzas policiales, o sea, golpeando a la gente porque se opone, y no hay una oposición matando a los oficialistas. Digo, me parece que hemos crecido como sociedad en este punto. ¿Vos creés que esto puede degenerar una situación como la que vimos en Venezuela o se puede llegar a ayornar vía los canales democráticos? No, me parece, a ver, siempre hay, y se han escuchado distintas expresiones, hay sectores minoritarios, hace poco circuló unas declaraciones en una asamblea de la mesa de enlace de la provincia de Santa Fe. Digo, hay sectores minoritarios que obviamente si pudiesen interrumpir este gobierno constitucional y democrático lo harían, pero la sensación que uno tiene es que son los menos en relación al grueso de la sociedad argentina, incluso en relación al grueso de quienes se manifiestan en estas autoconvocatorias en contra del gobierno nacional. Ahora bien, nosotros como espacio político tenemos claro que formamos parte de este proyecto, hay un liderazgo que es el de Cristina, tenemos nuestras agrupaciones a través del cual desarrollamos nuestra tarea militante en el territorio. El desafío de estos sectores será encontrar sus canales políticos, claro, de expresión y sus representantes a la hora de las elecciones, porque si no, sí, tal vez esta crisis de representación que atraviesa la oposición política argentina puede ser, en otro contexto, un caldo de cultivo para los sectores que están buscando desestabilizar, tengan otro plafón, otro piso, pero bueno, hoy por hoy me parece que no están dadas esas condiciones y esperemos que la oposición también esté a la altura de saber generar un proyecto político y tener representantes que seduzcan al electorado argentino.